Piden cárcel para Abelardo del Espriella por traición a la patria. Y la vaina de este asunto es que ni siquiera es alguien cercano a Iván Cepeda, a el presidente Gustavo Petro, ni mucho menos que al progresismo. Estamos hablando del mismísimo Robledo, que lo ha dejado bastante claro y que a continuación también veremos el debate sobre todo este asunto con Bejarano y la misma fiscal de hierro, Angélica Monsalve. Todo esto iniciaba con una publicación de la revista Semana que decía: fin del debate, Abelardo del Espriella sí se puede posesionar, pese a su doble nacionalidad. Esta es la conclusión del Tribunal Superior de Bogotá. También me llamaba la atención sobre este asunto cómo el mismo Enrique Peñalosa en su momento renunció a su pasaporte gringo para aspirar a sus voluntades políticas. Recordemos que Enrique Peñalosa nació en Washington, Estados Unidos. Ante este tipo de circunstancias, ¿qué decía Robledo? Y es lo que me llama la atención: que del Espriella se pueda posesionar siendo ciudadano de Estados Unidos no quiere devenir que se deba posesionar como presidente de Colombia. Aquí hay dos conceptos que debemos analizar. Se pueda posesionar siendo ciudadano de Estados Unidos no quiere devenir que se deba posesionar como presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque puede caer en el delito de traición a la patria. Y lo está diciendo Jorge Enrique Robledo este mediodía del 1 de julio del 2026, ni siquiera antes o luego de las elecciones, porque puede caer en el delito de traición a la patria, en la medida en que no le sirva a Colombia sino a Estados Unidos. Dice el artículo 455 del Código Penal: el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, o a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de 20 a 30 años. Estamos viendo cómo Jorge Enrique Robledo le dice: espera, hermano, que lo que estamos viendo de Iván Cepeda es cierto, es totalmente real, y son las circunstancias que debemos prestarle atención en el país. Peñalosa, cuando renunció a su pasaporte, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace Abelardo del Espriella? ¿Por qué? Abelardo del Espriella, ¿por qué no lo realiza? Vean, dice en su momento Angélica Monsalve: reto al autoproclamado patriota a demostrar con hechos el amor por la patria que tanto pregona. Renuncie al cobro de la reposición de votos, que sea ese su primer acto genuino de compromiso con la patria. Obviamente que no lo va a realizar, no lo va a realizar. ¿Por qué? Porque es que sabe que es un billete largo, que le sirve. Es una locura lo que nos terminamos de encontrar con este señor. Mientras tanto, ¿cuál es el debate? Es lo que nos encontramos a continuación. Presidente de Colombia. Mire, he oído varias imprecisiones en los relatos, o como usted llama, el resumen ejecutivo, porque esa comunicación que firmamos varios abogados, entre exmagistrados de diferentes cortes, profesores universitarios, esa comunicación, nosotros dijimos claramente
que no veíamos que la condición de que el doctor de la Espriella fuera ciudadano americano generaba una inhabilidad para que él pudiera ser presidente de la República. Lo que nosotros dijimos en esa comunicación fue que la circunstancia para que él se pudiera ser ciudadano americano, que implica un juramento tan complicado, que implica que supone que él se compromete a tomar inclusive prácticamente las armas en favor de Estados Unidos contra cualquier estado con el que haya una diferencia, podía generar una incompatibilidad en el ejercicio del cargo. Porque ese juramento obliga al ciudadano americano, Abelardo de la Espriella, a tener unas conductas de lealtad y de fidelidad con los americanos, con el gobierno americano, que eventualmente pueden reñir con el ejercicio de las responsabilidades y funciones que él debería asumir como presidente de la República. Pero los amigos del doctor de la Espriella salieron a decir lo que nosotros nunca habíamos dicho, que era que la Constitución establecía las causales de inhabilidad y que entre las causales de inhabilidad no estaba esa, cosa que nosotros nunca dijimos. Y por eso sacamos un documento posterior diciendo que eso no era así, que nosotros no habíamos dicho eso, sino hablando de la incompatibilidad que nosotros sí vemos que es evidente. Pero esa incompatibilidad, para responderle su pregunta, Julio, no implica, en mi opinión personal, que el doctor de la Espriella no se pueda posesionar. Faltaría ver si alguien demanda la elección del doctor de la Espriella, cosa que no está decidida, porque alguien dijo que había una resolución del Consejo Nacional Electoral del 16 de junio y eso es otra cosa. Pero habría que ver si dentro de los 20 días siguientes, a momento que se le dio la credencial al doctor de la Espriella y al doctor Restrepo, alguien formuló una demanda por ese hecho. Eso no está decidido tampoco por el Consejo de Estado, como lo han dicho. El Consejo de Estado lo que decidió es que por ser nacional americano no se impide, que eso no impide inscribirse como candidato, pero no ha resuelto ese tema a la luz de la incompatibilidad que surge por cuenta de ese juramento. Entonces lo que puede suceder es que el doctor de la Espriella se posesione. Yo no tengo duda de que puede hacerlo. Lo que puede suceder es que en el ejercicio del cargo, cuando él tenga que tomar una decisión complicada, por ejemplo, piense usted que mañana el gobierno americano le exige al gobierno colombiano que le permita que vengan efectivos americanos para hacer operaciones militares en el Catatumbo, por decir algo, o que, por ejemplo, se desertifica a Colombia en alguno de los puntos que suele certificar el gobierno americano, y entonces allí el gobierno colombiano puede asumir una actitud, sino de enfrentamiento, de discrepancia con el gobierno americano, y allí es donde surge obviamente una discrepancia para el ejercicio de una función que riñe con un juramento que este señor hizo cuando fue a asumir la nacionalidad. Y es allí donde se torna importante el debate de si debería renunciar o no a su condición de nacional americano para los fines de evitar esa incompatibilidad. Ese es el punto. Nosotros nunca hemos dicho que no se pueda posesionar, ni más faltaba. Eso eventualmente lo podrá definir después el Consejo de Estado si se demanda la elección del presidente. Pero ese es el punto, una incompatibilidad que se da por cuenta de ese juramento. Y ahí mencionaron a ustedes varias personas que, teniendo ciudadanía americana, han ejercido cargos públicos. Por ejemplo, el doctor Enrique Peñalosa. El doctor Enrique Peñalosa, cuando fue a ser alcalde, renunció a su nacionalidad americana. Yo no sé si el doctor Samuel Moreno renunció a su nacionalidad americana, pero lo cierto es que no tuvo en el ejercicio de su cargo que enfrentar una situación que lo pusiera en contravía de ese juramento que había hecho para adquirir la nacionalidad americana. Sí, ahí está clarísimo. Es que son lecturas diferentes que hoy toman otra dimensión, porque para Iván Cepeda, que repito, es el senador de la oposición, el jefe de la oposición, pues no podría posesionarse. Alguien me dice que la explicación del doctor Bejarano es la correcta, porque además
Lo que cambia para Abelardo de la Espriella es que se vuelve una persona políticamente expuesta. Para Estados Unidos ese es un tema de debida diligencia. Por eso lo que dijo Grace, la petición de él de renunciar a la nacionalidad. Ahí veíamos lo que yo les anunciaba. En este caso se puede posesionar, listo, pero en la toma de decisiones puede en este caso traicionar a la patria. ¿Qué dice Angélica Monsalve? ¿Qué dice la doctora Monsalve? Doctora Angélica, buenos días. Ya escuchó usted al doctor Ramiro Bejarano. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, Julio. Muchas gracias y saludos a la audiencia de la W. Julio, mira, estoy completamente de acuerdo en cuanto a la incompatibilidad que menciona el doctor Bejarano. Porque hay que diferenciar incompatibilidad de inhabilidad. Yo no soy experta, ¿sí? No he sido magistrada, no he tenido un cargo alto y por eso quizás no lo oigan a uno, pero yo sí tengo altos estudios en hermenéutica constitucional, la que todos los juristas de este país, si no es la mayoría que están politizados, no quieren decirle a las personas lo que dice la Constitución, y yo estoy segura que el doctor Bejarano me entenderá, porque él es muy bueno en la materia para entender la hermenéutica constitucional. Mira, el doctor Bejarano se está refiriendo, y la discusión ahorita también se están refiriendo, igual el doctor Iván Cepeda, respecto a la incompatibilidad. La incompatibilidad surge una vez la persona ya ocupa el cargo o ejerce función, y la discusión la están centrando en el juramento por tener doble nacionalidad. Pero yo me voy a referir aquí a la inhabilidad taxativa constitucional, que en algún momento la Corte Constitucional, como último y máximo intérprete constitucional, guardián de la Constitución junto con todos los colombianos, tendrá que pronunciarse por la presión social y la cantidad de demandas ante el Consejo de Estado. Que quizás las acumulen y las decidan a ellos como quieran, pero yo sí le voy a decir a la gente aquí, gracias Julio por darme la oportunidad, la inhabilidad es un impedimento previo, ojo, previo, es decir, no puede ser válidamente nombrada una persona, elegida o contratada, y eso tiene que ser, en el caso de la Espriella, por tener doble nacionalidad. Mira, la ley nos da, y la Constitución del 91 nos permitió a todos los colombianos tener doble nacionalidad. Eso es una cosa diferente a que un presidente pueda tener doble nacionalidad. Voy al grano lo que dice la Constitución. Mira, el artículo 40, la Constitución tiene que interpretarse sistemáticamente, nunca una cláusula constitucional por aislado. El artículo 40 establece de la Constitución, hay más de 20 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, que así lo dicen, que el artículo 40 es una luz, es un principio constitucional para interpretar las demás cláusulas constitucionales. Y que el artículo 40 habla de los derechos políticos, es decir, del acceso al desempeño públicos. Entonces dice el artículo 40 que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y el numeral 7 dice, en uso de ese derecho, puede acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, y hace una salvedad a ese artículo constitucional que dice, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. Y agrega, la ley reglamentará esta excepción. ¿Cuál ley? Nos estamos remitiendo a la ley 43 del 93, que no reglamentó la excepción para colombianos por nacimiento, solo reglamentó por colombianos por adopción. Luego el artículo sigue vigente. Esa ley posteriormente fue derogada por la ley 2332 del 2023 y tampoco reglamentó a los colombianos por nacimiento. Luego el artículo 40 de la Constitución sigue vigente, principio, norma de normas, de que nadie podrá acceder a un cargo público si tiene doble nacionalidad, porque hay una excepción, artículo 40. Y si lo interpretamos, que yo no lo voy a interpretar, es la Corte la que va a tener que hacerlo, pero la Corte no tiene que interpretar lo que la Constitución dice taxativamente, porque aquí nadie está por encima del constituyente, nadie, ni siquiera sí, la Corte Constitucional. Claro. Entonces, mira, el artículo 179 habla de las inhabilidades para ser congresista, ¿sí? Entonces, el numeral 7 de ese artículo dice que nadie puede ser elegido congresista si tiene doble nacionalidad. Eso es una inhabilidad. Pero y establece una excepción que dice,
que dice, excepto los colombianos por nacimiento. Entonces, le hace una premisa, una Claro. inhabilidad y una excepcionalidad. Claro, como usted dice, en últimas será un debate que llegará hasta la Corte Constitucional seguramente. Doctor Bejarano, pero en últimas aquí, como hemos dicho, no hay inhabilidad en Estados Unidos, no hay inhabilidad en Colombia para asumir el cargo. El problema va a ser el día a día de la gestión, donde en una relación como la que se tiene con Estados Unidos hay temas permanentes de discrepancia y a lo último esto todo se resuelve renunciando a la nacionalidad. Sí, es cierto, esa es la interpretación que yo personalmente acojo, porque como le he dicho, la doble nacionalidad no le impide al doctor de la Espriella haber aspirado ni posesionarse como presidente de la República. Eso yo lo tengo absolutamente claro. Lo que viene es, cuando él ya esté posesionado como presidente, la circunstancia en la que él se va a ver muy difícil de tener que decidir cosas que eventualmente lo pongan a no cumplir ese juramento que hizo cuando se hizo ciudadano americano. Y ese incumplimiento o esa situación lo puede poner en una situación más complicada, primero en Estados Unidos, porque si él hace una acción que los Estados Unidos consideren que es desleal, pues obviamente tendrá un problema en los Estados Unidos. Pero si él hace una acción que favorezca a los Estados Unidos en desmedro de los intereses nacionales, entonces aquí se va a encontrar con que lo van a denunciar seguramente penalmente por eventual traición a la patria o por cualquier circunstancia parecida. Ese es el problema que él tiene. Entonces, ¿cómo se resolvería eso? Eso se resolvería si el señor de la Espriella plantea la posibilidad de renunciar a esa doble nacionalidad. Y obviamente superaría la dificultad, se acabaría la discusión. Claro, pero esa es mi interpretación. Claro, pero a lo Ahí veíamos, y no lo estoy diciendo yo, entra igual al mismo comentario de Jorge Enrique Robledo, que lo decía bastante claro. Artículo 455 del Código Penal. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial en Colombia tiene que pagar cárcel entre 20 a 30 años. Vamos a ver qué sigue aconteciendo. Por ahora, a Abelardo de la Espriella no le importa para nada posesionarse con la nacionalidad de los Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar desde ya? Los invito a que lo dejen en los comentarios. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.